¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Reforma de lunes a viernes, 22 horas. Durante 30 minutos queremos que nos acompañes en este viaje que tratamos que sea diario para la transformación a través de la renovación del entendimiento. Y en este episodio del día de hoy queremos abordar algo que hemos iniciado el día de ayer, en el cual en una manera inicial hemos querido plasmar y avisarte y enunciarte aquello que queremos tratar estos tiempos, estas semanas al menos. Estábamos hablando ayer de la justicia judía, de aquello que Jesús aborda puntualmente y lo hace en una manera consecuente al momento en el cual las personas se encontraban y lo que las personas practicaban, aquello que las personas practicaban. Y Jesús aborda allí en el capítulo 6, del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, va a abordar puntualmente estas tres concepciones que tenía el pueblo de Israel, o la religión, mejor dicho, o los religiosos del momento, esa concepción que tenían en cuanto al ellos entender o querer, obviamente, que eran más justos o más justificados o más santos o que alcanzaban mayor favor de Dios con aquello que hacían. ¿Qué es aquello que practicaban? Ellos practicaban lo que se denomina la justicia judía, que correspondía a la acción de tres elementos. Puntualmente hablamos del dar, cuando daba a la gente, el dar, el orar y el ayunar. Son tres elementos que son muy importantes que puedan ser alumbrados cada día un poco más por su espíritu para poder entender la realidad desde la perspectiva puntual del nuevo pacto, entender desde el nuevo pacto. ¿Por qué desde el nuevo pacto? Porque es el pacto en el cual nosotros nos encontramos, el pacto en el cual Cristo ha inaugurado puntualmente en el lineamiento de nuestras vidas a partir de la cruz. Ese nuevo pacto es el término legal, es la carta legal en el cual hoy nosotros después de la cruz nos manejamos la sangre de un nuevo pacto. Ahora, volviendo al tema, tenemos que decirte que allí los religiosos de ese tiempo, ellos pensaban puntualmente que cuanto más podían dar, cuanto más oraban o en sus formas, y cuanto más ayunaban, en lo cual dice la Escritura que ellos demudaban sus rostros, o sea, ponían cara de ayuno, digamos, para los cuales obviamente querían ser vistos de la gente, querían a través de sus acciones que la gente los considerara realmente, pudiera considerarlos más santos, más justos o más aprobados. De allí surge también quizás una idea que contemporáneamente está implícita en el entendimiento de los hijos de Dios, en los cuales de la acción del dar se entiende que cuanto más das, o cuanto más realmente podés dar económicamente, hay una mayor interpretación de que aún más santo y más justificado te puedes llegar a sentir. La acción de lo económico. Personas que de pronto desde ese tiempo ya se consideraba que cuanto más económicamente bien te iba o cuanto más te enriquecías, eso tenía la implicancia de que portabas el favor de Dios. Eso dejaba en alguna manera una constancia de que era una persona que porque prosperaba, daba y prosperaba económicamente, se encontraba puntualmente alineado a Dios o a la voluntad de Dios o tenía una persona que tenía realmente el favor de Dios y que cada día era una persona más santo. Cuanto más dabas o quizás más prosperaba, ello hablaba de que Dios estaba contigo. Un concepto totalmente equivocado a tener en cuenta. Pero dijimos que estos días, en lo que queda de nuestra semana, vamos a estar hablando de uno de los factores que es la oración. Me voy a remitir, vamos a trabajar tan solo en estos minutos, en esta media hora, en Mateos capítulo 6. ¿Qué dice Mateos capítulo 6? Cito la Escritura. Cito capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos, ¿sí? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, y ahí cita la oración del Padre nuestro. Remitiéndonos al capítulo 6, o el capítulo clave del Evangelio según San Mateo, en el cual puedes denotar lo que hablábamos ayer y lo que vamos a seguir hablando en el transcurso de estos tiempos. El capítulo 6 de Mateo va a tratar de los 3 elementos de justicia. Dice de que ellos consideraban como justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia, y va a enunciar detalladamente dentro del capítulo 6 los 3 elementos cuando dice Jesús y la limosna, cuando habla del dar, Jesús y la oración y Jesús y el ayuno. ¿Por qué lo aborda el capítulo así, de esa manera? Porque eran los 3 elementos en los cuales ellos se sentían justificados. Pero sin ir más, mirando la expectativa que esta gente tenía cuando Jesús enseñaba y querían ser enseñados en cuanto a la oración, personas que venían, que sabían, digamos, dentro de sus lineamientos religiosos, practicaban la oración en 3 veces al día, conforme lo habían enseñado los diferentes lineamientos y doctrinas de los fariseos, siguiendo algunos lineamientos dados por Daniel o el profeta Elías, de 3 veces al día poder orar. Y tenían ellos sus 3 horas de la oración, durante el día, obviamente. Cuando Jesús aborda el tema de la oración, Él va a ser muy claro y decía, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahora, esto es algo que primariamente ha quedado improntado en nuestras vidas, porque hemos asumido que cuando acá la Escritura Jesús dice, porque ellos aman el orar en pie, y ahí dijimos nosotros justo, porque hay que orar de rodillas, hemos dicho nosotros. Dice la Escritura, ellos aman el orar en pie, por lo tanto hemos asumido que la posición santa o la posición en la cual Dios va a escuchar va a ser cuando estamos realmente de rodillas. Y hemos asumido como la posición oficial en la cual Dios está obligado, o Dios verá realmente y nos contestará aquello que nosotros pedimos. Y hemos entendido que la posición física es lo elemental. Hemos malentendido o no hemos entendido que la oración corresponde al campo del espíritu, pero la hemos indicado al campo de las posiciones personales. Al no entender que la oración corresponde netamente al campo del espíritu, la hemos indicado a las posiciones físicas, en los cuales hemos dicho Dios, y tenemos frases a veces tan célebres y tan lindas, por cierto, obviamente, en la cual hemos dicho, sí, de rodilla, cuando inclinas tus rodillas, te conectas automáticamente con el cielo. Y en frases, entre esas y otras frases que hemos oído, aduciendo o tratando de incorporar a la posición física un poder que realmente no lo tiene ni nos hace más efectivo, no tiene nada que ver con una posición física y tampoco geográfica, como lo vamos a ver de esta manera, porque dice aquí la Escritura, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, adjudicando un lugar, y en las esquinas de las calles, y acá viene la cuestión, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La gente, los religiosos en ese momento, ellos amaban orar en pie, y Jesús reprende no la posición, sino a la intencionalidad que ellos tenían al orar de esa manera. Y dice orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y en las esquinas de las plazas va a situar en otro momento, y abordan los otros evangelios, que se situaban en las esquinas de las plazas, entendiendo que como todo pueblo puntualmente, el desarrollo
desarrollo social se suscitaba en la plaza o en la plaza principal o alrededor. Y entonces cuando ellos querían ir a orar o querían mostrar su justicia o cuán justos o santos eran, iban a las esquinas de las plazas, de las calles o puntualmente en las sinagogas, alzaban su voz para que todos pudieran escucharlos, para mostrarse y tratar de mostrar una pseudo justicia, algo que ellos, cuanto más oraban y más fuerte la gente decía, o cuanto más fuerte gritaban, la gente decía, wow, qué hombres de Dios, o qué persona tan justa o tan santa realmente. Y ellos les gustaba, obviamente, poder vivenciarlo de esa manera. Hoy en día es como que vamos en un colectivo en una hora a la hora y pico, digamos, a la hora en la cual se aglutina toda la gente. Y en esos horarios yo quisiera agarrarme del pasamanos colectivo lleno y dijera, oh Jehová de los ejércitos, y hablara de una manera y con una verborragia a viva voz para que todos pudieran entender quién soy yo y entender que aquello que hacía hablaba de una persona realmente conectada con Dios o conectada por la justicia de Dios, o que la justicia de Dios realmente era una realidad en la vida por aquello que yo desarrollaba. Ellos amaban orar en pie precisamente para ser vistos, y dice, el mismo versículo dice, para ser vistos de los hombres, de ciertos digo, que ya tienen su recompensa. Ahora, quiero enfatizar tan solo en esta hora, quiero enfatizar ello, y lo mismo que hablaba el día de ayer, porque creemos que la reiteración en muchos casos es de pronto la madre del aprendizaje, porque de pronto puedes oír un mensaje o puedes oír una expresión y no se te grabará, pero estar expuesto, porque la fe viene por el oír, algo sucede en el oír, y cuando hay una constancia en lo que oímos, algo se generará en tu entendimiento, algo quedará allí grabado para la posteridad de los días que vamos a vivir. Ahora, reitero en esto y soy reiterativo, que la oración al corresponder al campo netamente del Espíritu no admite no admite verdaderamente ninguna posición física o lugar específico, no puede ser sindicado a un lugar específico o una posición física para que sea efectiva. Sigue hablando allí la Escritura, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y acá viene el segundo segmento de esta parte. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, o sea, habla, verbaliza, está diciendo, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En este segundo segmento de esta palabra, nuevamente muchos hemos asumido de nuevo o hemos indicado a una posición o a un lugar geográfico la oración. Y hemos dicho, bueno, hay que cerrar todo, cerremos la puerta, tenga usted, hermano, un lugar, lo cual no estaría mal tener un lugar sindicado o apartado para poder estar en quietud. Pero no está haciendo alusión la palabra a ello, sino está diciendo, mire, cuando estás dispuesto a orar, más cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que está diciendo acá la Escritura puntualmente, reitero, que la oración no está sindicada a un lugar geográfico ni a una forma, está diciendo es necesario que cuando ores cierres todas las puertas que puedan llegar a distraerte. Cierra todas las puertas que pueden quedar abiertas para que te distraigas en este tiempo y tengas una actitud distraída ante aquello que estás por realizar. No está hablando que físicamente tengo que encerrarme, entendiendo por eso también que no está mal que busques un momento apartado, pero no, el campo de la oración no está destinado al lugar geográfico ni a la forma, pero cuando acá dice esto, la Escritura está diciendo, cierra todas las puertas en tu alma y en tu mente que puedan distraer este tiempo crucial y espiritual como lo
primero es la oración, porque a veces seguramente a muchos nos ha pasado, estamos orando y nos estamos recordando, sí Señor, te pido que hagas esto o aquello, y nos acordamos, la boleta de la luz, cierto que tengo que hacer aquello. Hay ciertas distracciones que nos sacan y que nos hace abrir las puertas a otros pensamientos, y realmente es allí que esas distracciones realmente nos sacará de la dirección que el Espíritu quiere darnos en ese momento. Pero la parte central también de este segundo versículo que estamos leyendo, estoy refiriéndome al versículo 6, es algo muy importante que no sé si has prestado atención cuando has leído este pasaje. Dice, ora cuando has cerrado todo aquello que pueda distraerte, cuando tu mente y tu alma y todo tu ser está sumido y compenetrado a este momento crucial de la oración espiritual, del Espíritu. Dice de esta manera, ora, verbaliza, habla, ¿sí? Ora a tu Padre que está en secreto, pero no dice tu Padre que escucha en secreto, sino si prestas atención allí, hay una alusión un poco para nuestro entendimiento humano confusa, porque dice, ora a tu Padre, habla, verbaliza, ora a tu Padre que está en secreto, pero no dice tu Padre que oye en lo secreto, sino dice tu Padre que ve en lo secreto, ¿sí? Y eso es algo que yo espero que prestes mucha atención allí, que puedas volver a releerlo terminado este segmento, pero que mires que dice ora, habla, pero cuando hablas y oras, no está diciendo que el Padre está oyendo, no quiere decir que Dios no está escuchando, que Dios no oye, sino que la actitud de Dios ante aquello que oramos es primeramente ver. Cuando nosotros oramos, la actitud del Padre, más allá de escuchar, de oír, y obviamente también sigue relatando la Escritura que Él conoce las palabras aún antes que salgan de nuestra boca. Lo va a decir más adelante, obviamente, que Él va a conocer, sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad aún antes que se lo pidamos. Pero ¿qué es lo que suscita acá, o qué es lo que quisiera que quedara, al menos en este tiempo? Que cuando vos y yo oramos, más allá Dios de oír, la actitud principal de Dios es ver. Porque dice, ora a tu Padre, habla, ora a tu Padre, pero tu Padre va a ver, sí, escucha y sabe antes que digas, Él ya conoce todas las palabras que vas a decir, así lo relata la Escritura. Pero la posición de Dios es el de ver. Ahora, yo estoy hablando y el Padre está viendo, entonces ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender que si mientras yo estoy hablando yo necesito que me escuche? Seguramente dirías tú, pero está diciendo que el Padre, cuando oras, Él está viendo. La pregunta sencillamente es, ¿qué es lo que el Padre está viendo? ¿Qué es aquello que Dios ve cuando yo estoy hablando? Dios sí te está escuchando. Es más, sabe antes que digas y pidas o abras tu boca, Él ya lo conoce absolutamente todo. Pero ¿qué es aquello que el Padre ve cuando nosotros estamos orando? Ahora, esto es tan importante poder entender porque es la primer posición que quisiera, o al menos hoy y quizás mañana, puedo seguir planteando. Pero hay una primer posición en la cual vos y yo tenemos que tener claro primariamente, y no me gustaría decirlo de esta manera, pero lo voy a enunciar, y absolutamente, algo realmente absoluto. Hay algo que realmente es primario y absoluto a la hora de ponernos a orar, entendiendo que la oración corresponde al campo del Espíritu. Es puntualmente lo que suscita a partir de ello, porque le piden que les enseñe a orar. Y cuando yo oro, dice que el Padre ve. ¿Qué es lo que ve el Padre? Seguidamente dice, no hagáis pues semejantes a ellos. No usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y allí viene la oración que conocemos todos. Jesús va a enseñarles a aquellos que sabían orar, aquellos que venían practicando durante cientos de años la oración y lo hacían a viva voz y con una elocuencia que todos decían, wow, ¿cómo ora esta persona?
pero acá Jesús le va a enseñar la posición o aquello que el Padre ve cuando nosotros oramos. La primera posición a la hora de orar, o la primera premisa, mejor dicho, para tener en cuenta a la hora de orar es la posición sobre la cual nosotros oramos. Lo primero que tiene que ser marcado y que vos y yo tenemos que entender y que todo ministerio de intercesión, de oración, tiene que tener categóricamente y absolutamente en claro, es que pueda orar porque el Padre está viendo. ¿Y qué está viendo? Está viendo de qué posición, desde qué posición nosotros estamos orando. Y cuando Jesús va a decirle, bueno, ahora les voy a revelar qué es lo que el Padre ve. Ustedes van a orar así. Y comienza la oración que todos conocemos. Padre nuestro, Padre nuestro. Dios se ha mostrado a lo largo de todos los tiempos bíblicos y de la historia de la humanidad, se ha mostrado de muchas maneras. Dios se ha mostrado realmente como Jehová de los ejércitos, como Jehová Nisi, el que provee, Jehová Shireh, el que provee, Jehová Nisi, el estandarte, Jehová Shama, Jehová Shalom, etc. Han sido muchas facetas, pero muchas de las personas se han quedado, no, yo conozco a Jehová Shireh porque realmente Él me proveyó, yo conozco y yo me quedo con este Dios, el Dios que provee. Y no, yo realmente me asocio y me quedo con Jehová de los ejércitos porque cuando yo estuve en opresión o tuve luchas en mi vida, realmente Él ha sido la persona que ha peleado mis batallas. Otros dirían, no, yo a Jehová, a Shalom, porque realmente es mi paz. Pero todas las maneras en las cuales en los antiguos pactos Dios se expresaba, hablaba de una sola cosa. Dios buscaba darse a conocer y todas las expresiones de Dios y todas las expresiones en las cuales Él se mostró son todas las expresiones de un Padre. Dios siempre quiso revelarse como Padre y Él, cuando vino Jesucristo, dijo, asumiendo su papel de Padre, dijo, este es mi Hijo amado. Y Él, cuando va a hablar en Juan capítulo 1, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, la potestad de ser constituidos hijos de Dios. La primer posición que tenemos que tener en claro es desde dónde estamos vos y yo orando. Dios, cuando oras, Él está viendo. ¿Y qué está viendo? La posición desde la cual vos y yo estamos orando. ¿De qué posición oramos nosotros? Dije recién, hice un resumen corto, muy corto, de cómo Dios se mostró, pero Él quiso revelarse y quiere revelarse. Y ahora Jesús quiere enseñar a aquellos que eran genios en la oración y en su verborragia. Quería enseñarles la verdadera posición, que venían orando desde una posición incorrecta, pero ahora, a partir de la cruz, iban a empezar a orar desde una posición correcta. Él se muestra como Padre, y si se muestra como Padre y nos ha constituido en hijos, conforme dice el Evangelio según San Juan, Él busca revelarse como Padre porque ha constituido a hijos. Obviamente le ha dado el derecho legal para que en Jesucristo fuéramos hechos nosotros hijos, para que desde esa sola posición podamos vos y yo orar. Señores, la oración no, digamos de esta manera, la oración no se trata de orar a un Jehová de los ejércitos y yo que soy, he escuchado muchas oraciones, decir yo que soy el peor de todos, yo que soy este gusano de Jacob, yo que soy la inmundicia, y estamos orando de posiciones equivocadas, porque ya Dios ya no nos ve en esa postura, ya no nos ve en esas posiciones pasadas, porque a través de Cristo Él nos ha posicionado como hijos y hemos sido constituidos legalmente en hijos de Dios. Por lo tanto, la posición primaria para orar, para empezar a entender la oración, es entender que oramos a un Padre desde nuestra posición de hijos de Dios. Y cambia el asunto.
y cambia categóricamente nuestra manera de ver la oración. Yo sé lo que estás pensando. Seguramente nos ha quedado improntada la manera de pactos anteriores. Por eso es tan importante entender este nuevo pacto, que es la realidad y la legalidad de la cual hoy nosotros estamos inmersos por Cristo Jesús. Entender que Jesús mismo hablaba y él decía, mira, realmente ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo, antes de la cruz, Jesús hablando, ¿sí? Él dice, yo no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, yo los voy a llamar amigos, ¿sí? ¿Y cómo entender estas posiciones? Mirar que en los antiguos pactos eran algunos considerados ungidos, pero todos éramos el siervo de Jehová. Ahí viene el gran siervo de Jehová. Ahí viene algunos, así como Abraham y quizás aún hasta como Moisés, que fueron connotados como amigos de Dios. Mi amigo, ¿haré yo algo sin decirle a mi amigo Abraham? Algunos tuvieron, mejor dicho, algunas categorías más elevadas. Éramos siervos, éramos lo peor, pero Él nos miró con su gracia en los momentos, en los antiguos pactos. La gracia de Dios se expresaba, pero éramos siervos de Dios, realmente lo éramos en esos pactos. Y algunos llegaban a alcanzar un nivel más elevado, como Jesús mismo lo decía. Ya no lo voy a llamar siervo porque miren, el siervo ya no sabe lo que hace su Señor. Y está puntualizando posiciones. Dice, yo lo voy a llamar amigo, nos subió un escalafón más. Yo lo voy a llamar amigos a partir de ahora. Pero después, Él nos ha constituido en hijos, que es el tercer y último nivel, puntualmente, el cual vos y yo sí o sí teníamos que llegar. ¿Por qué teníamos que llegar? ¿Y por qué la única posición en la cual verdaderamente Dios oirá, digamos de esa forma, o qué es lo que el Padre ve cuando yo oro? Es que si estoy orando desde mi posición de hijo, y eso es algo que cambia el sentido puntual de todo aquello que decimos y de cómo lo decimos y de cómo nos sentimos al decirlo. Mirando, obviamente, en ese tercer y último nivel, teníamos que llegar a ser hijos porque Él es Padre. Y Él siempre buscó revelarse como Padre. Por eso Jesús le dice en este capítulo, mas vosotros oraréis así, Padre nuestro. Él vino a revelar que la oración es la interacción espiritual, porque Dios es espíritu y mis palabras son espíritus, dice Él. Es la interacción espiritual entre un padre y un hijo. ¿Y por qué hay un hijo? Porque tan solo un hijo realmente puede heredar todo aquello que un padre tiene. Un siervo, si el padre de la casa muere, un siervo no puede heredar. Por más que diga, yo fui buen siervo, yo te serví durante toda mi vida. Mira, la herencia únicamente es para los hijos. Que venga alguien, no, pero yo era amigo de Juan, mirá que yo era el mejor amigo, yo quiero que me hagan partícipe de la herencia. Y dirán legalmente, constituido legalmente, miren señores, la herencia únicamente son para los hijos. La herencia únicamente es para los hijos. Por eso en esta hora y en este tiempo, Jesús, en el tiempo en el cual estaba enseñando esta palabra, le decía, por eso no usen vanas repeticiones como hacen los gentiles, porque ellos estaban usando vanas repeticiones, estaban llegando quizás a niveles de rezos, de repetir oraciones que a otros les resultaron, formatos de oración que a otros les resultaron o fueron para una instancia determinada, dentro de un contexto determinado y dentro de un pacto determinado. Ahora Jesús va a hablar y dice, no usen vanas repeticiones, porque hay gente que piensa que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Si prestas atención, tan solo enfatizo esta parte para ir llegando a terminar un poco este tiempo, que realmente lo que tienes que tener en cuenta, la primer posición para poder entender o realizar una oración categóricamente efectiva, la primera posición es la posición de hijo. Yo desde esa posición es donde tengo que orar. ¿Será distinto la oración de un hijo? ¿Será distinto la interacción de un padre y a un hijo que un padre y el vecino de la casa? ¿Será distinto la manera en la cual se expresará
el vecino del frente con mi papá? ¿Será distinto y por supuesto que el padre se va a evocar a aquel que es su hijo, el hijo del vecino que se encargue del vecino. Que aquello que quiere el vecinito del frente, su padre se los pueda proveer. Pero realmente será distinta la forma, la confianza. A veces veamos lo siguiente, a veces vamos a visitar la casa de nuestros padres y cuando vamos automáticamente abrimos la heladera, vemos qué hiciste, esto, aquello, entramos en la casa como si fuera nuestra puntualmente y tenemos esa confianza. La Escritura dice, cuando Jesucristo murió en la cruz, dice, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Si la gracia tiene un trono es porque la gracia hoy está reinando, quiero decir, entre paréntesis. Pero que hoy podemos entrar confiadamente, ¿eh? Hoy ya no entras como hijo, hoy ya no entras como siervo, hoy ya no entras como esclavo, hoy soy la esclava del Señor, dicen algunos y oran de esa manera. Hoy ya no entras como esclavo, hoy ya no oras como esclavo. Hoy ya no oras como siervo, ni siquiera oras como amigo, por más hermoso que pueda sonar. Hoy tienes que orar como hijo y cambiará tu perspectiva de oración totalmente. ¿Qué es lo que dice finalmente? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y yo sé que para poder continuar el día de mañana, sé que muchas veces has pensado lo mismo que yo. Entonces el Señor sabe que estoy necesitando esa casa, el Señor sabe que estoy necesitando ese auto, qué bueno. No está diciendo que que el Señor sabe de esas cosas que vos decís que tenés necesidad. Sino Él dice, realmente yo sé de qué cosa realmente y verdaderamente tenés necesidad. De pronto quizás vos como yo podemos estar orando, Señor, te pido que me des un auto, que sea un 0 kilómetro y que sea un auto importado, así los pastores del barrio se remuerden cuando paso. ¿Sí? O que sea la casa más linda de aquel pastor recontra renombrado, Señor, te pido esa casa, una casa mayor que la de él. ¿Sí? Y el Señor sabe que quizás necesitas una casa. Y realmente quizás estás necesitando una casa, quizás verdaderamente estás necesitando un auto, pero Dios diría, entendiendo esta escritura obviamente, Dios diría, no, mira, sí, veo que estás cansado tus zapatos de caminar y necesitas un vehículo, necesitas un auto y necesitas una casa donde vivir, pero Dios diría, yo sé de qué cosa yo sé verdaderamente de qué cosa tenés necesidad y sé que estás necesitando un baño de humildad. Dios sabe realmente de qué cosa la raíz, de qué cosa realmente vos y yo tenemos necesidad. Pero tenemos que asumir esta posición de hijos para que realmente todo aquello, dice de esta manera la Escritura, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas. Hay cosas que de pronto están en la casa, en las cuales son dadas en la casa y no necesitas orar. Hay cosas que si vos vivís con tus padres, estás con tus padres, me estás oyendo allí y podés decir, mamá, voy a orarte, quiero pedirte que me dejes tomar el té. No, agarrás, ponés la pava y te cebás unos mates. No está diciendo, bueno, voy a orar para ver si es la voluntad de mi papá, terrenal, ¿sí? El que vive con vos allí en la casa. ¿Sí? Voy a orar, te pido, Padre, si me permites, comprarme un par de galletas. Hay cosas que están en la casa, hay cosas que por estar en la casa del Padre tenés acceso directamente sin necesidad de pedir. Por eso dice la Escritura que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no hay que orar, dice así. Ya han sido dadas y nadie ora, salvo vos y yo, porque no hemos entendido. Muchas veces hemos orado por cosas que dice su palabra que ya han sido concedidas, por no entender nuestra posición de hijos. Así que en esta hora y en este día, miércoles, queremos agradecerte por estar allí. Siempre te decimos, cualquier pregunta, consulta de las diferentes plataformas acá, te podés comunicar y con mucho gusto podremos servirte y podemos servirte a través de la Escritura y poder llevarte y llevarnos, y pueda el Espíritu llevarnos a un mayor alumbramiento de su palabra. Así que yo espero que mañana puedas seguirme porque vamos a seguir con esto. Hay mucho que hablar de esto y es tan importante entender estos 3 elementos que habla la Escritura en Mateo 6 para que realmente podamos cada día ser transformados
a través de la renovación del entendimiento. Así que realmente muchas gracias. Gracias por estos minutos, por tus oídos. Gracias por estar allí. Nos vemos mañana en otro tiempo de Reforma.